No salgas, coño. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ¿es verdad que había un acuerdo pleno sobre poner los fines de semana alternos y usted ha dicho que no? Los fines de semana alternos, o Sí. sea, sábado completo, domingo completo. Sí, fines de semana alternos, o sea, sábado y domingo juntos He dicho que no. ¿por qué motivo? Pues porque como no va con el reloj es imposible, es inhumano hacer las jornadas que se proponían. Nosotros proponemos el reloj para poder hacer los fines de semana de esta manera, sábado y domingo conjuntos y sábado y domingo librar. Si no es con reloj es imposible, es inhumano. Sería, dado que la empresarial le han aceptado en determinadas condiciones que no el reloj pinchado en el taxímetro, lo más fácil es que se tenga que poner fuera del taxímetro. No. Entonces, No, de verdad, es para marear, o sea, ni caso a eso. Hay una sentencia ya, la justicia es nacional todavía, no está por comunidades, y en Madrid hay una sentencia que sienta precedente en cuanto a la inclusión de la regulación horaria dentro de los taxímetros. Luego, no hay problema ninguno. luego entonces, para no ser discriminatorio, tendría que ser para cada conductor el mismo tiempo de trabajo. Para no ser discriminatorio, nosotros pedimos la igualdad entre licencias, para que no sea discriminatorio. Entre licencias, no entre trabajadores. Entre licencias, 12 horas para todos, considero que tal y como está la situación es una cosa bastante correcta. No, vuelvo a repetir la pregunta. A ver, La persona que se siente en el volante, sin distinción de sexo, raza, estado civil, color o cualquier otra distinción, digo, si no sería discriminatorio, si no se hace por persona la separación horaria. no, ¿Seguro? es que realmente lo que la Consellería regula no es el trabajo efectivo de los asalariados o de los autónomos, sino la prestación efectiva del tiempo de la licencia en la calle. Y eso es de lo que estamos hablando en este momento. ¿Cuánto tiempo pueden estar las licencias en la calle? Sencillamente eso. Luego, ¿es legal coartarle a una empresa su viabilidad económica, No es una su empresa, funcionamiento? No es una empresa, es una explotación. La explotación de la autorización está sujeta a unas normativas, a unas leyes, y una de ellas dice que la Consellería es la que tiene la responsabilidad de regular y de controlar el servicio. O sea, no sé, es que escucháis cosas muy raras por ahí y os meten en la cabeza cosas muy raras. No sé, ¿dónde escucháis eso? Yo escucho, por ejemplo, en la Constitución española. Sí. Yo escucho, por ejemplo, el Código de la Circulación, en la que, por ejemplo, en un camión no hacen distinción entre el propietario del camión y el asalariado de esa persona, con lo cual me parece discriminatorio separar entre el que tiene la licencia a su nombre y su asalariado. Me parece discriminatorio. Hay una ley que es para vehículos de más de 9 plazas, para el transporte de viajeros, o más de 3.500 kilos para el transporte de mercancías, y esta ley lo que hace es decir claramente y regular claramente los tiempos de trabajo de los asalariados y así de claro, o sea, se está metiendo directamente con los asalariados. No, y de los titulares de la ley y los titulares del camión. No. Cuenta como un conductor más. Por lo tanto, los dos tienen las mismas horas, 45 a la semana. Esa es una ley específica que está hecha para vehículos de más de 9 viajeros, de 9 plazas, y para vehículos de más de 3.500 kilos. El taxi queda al margen de esa ley. Pero entonces el taxi la capacidad regulatoria la tiene la agencia, la que era la Agencia Valenciana de Movilidad, a través de la Consellería. Como ha desaparecido la agencia, volvemos a Consellería. Pero no sería discriminatorio, de acuerdo con la precedente de la norma de tráfico, separar entre conductor que tiene un papel a su nombre y su asalariado. No. En cuanto a horas de conducción. Que no. Quien se siente agraviado, que vaya al abogado, que lo denuncie, que se informe. Pero aquí estamos regulando tiempos de trabajo de las licencias, no de quién o de cómo se explota. Estamos regulando tiempos de trabajo de la licencia, impidiendo que dos personas se sienten en el volante, pues si cumpliendo con la legalidad vigente. Si lo que queremos es ir a regular a las personas,
tenemos que ir a un convenio colectivo intersectorial, donde unemos las dos posturas, es decir, la explotación de la licencia por parte de la Agencia Valenciana, o sea, de la Consellería de Transporte, y el trabajo de las personas que están sentados ahí, porque eso es un convenio colectivo intersectorial, regular conductores por un lado y empresa por el otro. ¿Dónde está en estos momentos el convenio intersectorial? Pues no tengo ni idea, ¿Ha llegado a existir? Sí, hombre. ¿Hasta qué fase? Hasta Madrid Trabajo. ¿Se murió en Madrid Trabajo? Ahí en Madrid Trabajo se han muerto todos los papeles. Creo yo que se han muerto, igual me llevo la sorpresa y llego a casa esta noche y lo tengo en el correo. O sea que... ¿Existe algún acta, algún documento de entrada de alguna reunión tuya con Consellería? Reunión mía con Consellería, especifica más, porque documentos de entrada en Consellería y reuniones con Consellería, todas las que quieras. ¿Alguna en la que se haya tratado las 12 horas? ¿Alguna en la que se haya tratado las 12 horas? Mía y de uso, sí, en 2 ocasiones. ¿Existe documento de entrada o algo? ¿Documento de entrada? Sí, algo que pruebe, algo que esa reunión ha existido. ¿Las 12 horas? No, que hay algo que pruebe que esa reunión ha existido. Pues está mi palabra, está la palabra de Andrés Esparza, las personas que estaban con nosotros, la del director pues, y la de Mar Martínez. Vamos a ver. Te lo voy a decir claramente. Si el director dice que esa reunión, o sea, el director de la Consellería de esto dice que esa reunión no ha existido, que el conseller dice que no ha existido. Una vez más, más te digo que te has dejado liar por una información que no se ha dado correctamente. ¿Con quién ha sido la reunión? Imagino que la historia viene porque Guardeño ha preguntado en la reunión de esta tarde que si era verdad que se había dicho esto. Y en vez de contestar Julio Gil, que es el que había estado presente, pero ha estado callado, que si hubiese sido mentira, lo lógico que lo hubiera negado, en vez de contestar él, ha contestado el director general. Y el director general ha dicho que él no tenía constancia de eso, que es posible que se hubiera hablado en esos términos, pero que él no tenía ninguna constancia de eso. A ver, lo que yo esperaba es que el director dijera sí que hemos hablado de eso, pero se ha callado. Vamos a ver, técnicamente, entonces lo que tiene que hacer el señor Guardeño es preguntarle al señor Jesús Gil, ¿o cómo has dicho? Julio Gil. Entonces el señor Guardeño tiene que preguntarle al señor Julio Gil si esa reunión ha existido. Si Julio Gil le hubiera interesado hoy decir que sí, no se hubiera callado conforme se ha callado. Obviamente si hubiera sido mentira hubiese dicho eso es mentira, pero ha optado por callarse. Según mi definición, conocer la verdad o decir la verdad pero incompleta es mentir, con lo cual según estarías diciendo se ha callado, directamente se ha callado, ni ha dicho que sí ni ha dicho que no. Yo creo que el que calla otorga, o sea... No, el que calla otorga no, y más cuando estamos hablando de las leyes y en un juicio diga usted sí o no de forma clara. No estábamos en un juicio, estábamos ante una pregunta que en vez de contestarla el interesado, que era el que tenía que haber contestado, ha contestado el otro director. Sencillamente, no tiene más... Textualmente usted está en un juicio. Aquí soy yo el fiscal, el abogado y el jurado. O sea, con lo cual lo único que tienes que decir es la verdad. Nada más que la verdad es la verdad. Y limitas a decir sí y no. Con lo cual, usted me está diciendo que el señor Julio Gil ha tenido reuniones con usted sobre las 12 horas sí. Y ha estado en la reunión y a pregunta de Guardeño no ha contestado. Hemos tenido reuniones por otros motivos. Y dentro de esos motivos, cuando ha salido el tema de la reconversión y el tema de la regulación, se ha hablado de ese tema. O sea, que no es que hayamos tenido una exclusiva por el tema de las 12 horas. Las 12 horas son legales, es una regulación viable, es una regulación paritaria completamente y es donde debemos de ir, a las 12 horas de explotación de licencia, que no es, le llamamos 12 horas por decir 12 horas, pero pueden ser 14, pueden ser 16, 18 o 24 según la necesidad del momento, incluso 10 u 8. ¿Y por qué no puede ser, por ejemplo, 18 horas para poder trabajar 2 personas en un taxi? Podría ser si se hace un estudio conforme lo hemos pedido, que es muy bonito proponer una regulación y no presentar ningún estudio. Y eso es lo que nos ha hecho la administración hoy. Nos ha tirado ahí encima de la mesa una regulación que evidentemente venía ya más que masticada, porque ya se le había dicho que no fuera de la administración, sabían que se iba a decir que no. Y efectivamente no podemos decir que sí a esa regulación, de ninguna de las maneras. Si la administración por iniciativa propia decidiera unificar el fin de semana
por encima de la ley del 2009. No lo va a hacer. Supongamos Ya ha dicho que con una persona que estuviese en contra, simplemente que no lo va a hacer. O sea, no haría o sea, iríais a los tribunales, ¿no? ¿El qué? ¿Por Sí, el fin de semana unificado? No. No, ¿por qué? Simplemente la gente se daría cuenta que es una barbaridad y no podría. Porque una cosa es que digas, vamos a ver, yo trabajo 12 horas y en estas 12 horas yo me hago 200 euros y tengo para vivir y pagar y como Dios manda, y si yo quiero y veo que puedo, me esfuerzo y en vez de 12 hago 16 para ganar más dinero, pagar las letras antes y demás, eso es una opción de esfuerzo que tú asumes, puedes asumirla como autónomo, pero también sabes que te supone un desgaste físico y familiar. La regulación que tenemos ahora en este momento encima de la mesa, la transitoria esta que se llama, es todo lo contrario. Te imponen, porque la situación económica es la que es, te imponen que trabajes cuantas más horas posible mejor, que es, vamos a volver a algo peor que hace 2 años cuando no estaba el reloj, pero bastante peor, que los patios de Renfe, por ejemplo, se llenaban completamente, incluso a estas horas había cola fuera intentando meterse dentro. Tengo fotos de eso, Vale, pues a eso vamos a volver otra vez. Bueno, eso lo verán muy poquitos, porque otros 800 o más o 1000 caerán antes. Yo seré uno de ellos, seguramente. ¿Cuánto le queda a usted? Poco ya. Defíname poco. Poco. Pues, ¿Antes o después del 26 de marzo? En el momento quieran empezar a apretar las tuercas... No lo sé. ¿Antes o después del 26 de marzo? Después. Después del 26 de marzo, vale. Entonces Las por lo menos aprovecharlas, ¿no? yo le pediré que me acompañe a mi defunción taxística, por favor. Adiós. ¿Tienes algún tema por ahí? El 26 de marzo. Bueno, pues muchas gracias por estos 12 minutos. Nada. Y que usted lo pase bien. ¿Hay permiso para publicarlo en YouTube? Sí. Puesto que sí. ¿Hay licencia Creative Commons o licencia restrictiva? No, tiene que ser licencia de las frases, no cortarlas y no sacarlas de contexto, como siempre. Y me gustaría añadir cosas. Pues sí, Me gustaría movemos los coches y... Vamos.